Eva Blanco salió de fiesta y jamás volvió. 18 años después, una pista microscópica reveló la identidad del asesino. Una promesa escrita en un vaso de plástico. Una diminuta muestra de ADN congelada en el tiempo. Y un asesino que vivió 18 años como un fantasma, escondido a plena vista. Esta no es solo la historia de cómo murió Eva Blanco. Es la historia de cómo la ciencia y el tesón de un puñado de hombres se negaron a dejarla morir en el olvido. Hay lugares que elegimos para huir del dolor. Refugios donde creemos que la tragedia no puede encontrarnos por segunda vez. Para la familia Blanco Puig, Algete era ese lugar. Años antes, habían dejado atrás la capital y un recuerdo insoportable: la pérdida de su primer hijo de solo 2 años y medio de edad. En este pueblo tranquilo, buscaron reconstruirse, eligiendo deliberadamente un lugar que creían seguro. Una triste ironía que el destino se encargaría de romper. Eva Blanco Puig, con 16 años recién cumplidos, se describía en su diario como una chica con muchas ganas de vivir. Y vivía intensamente. Soñaba con un futuro de posibilidades, a veces quería ser veterinaria, pero también le apasionaba la arquitectura, un arte para el que tenía un talento especial. Su madre, Olga Puig, la recuerda en su habitación escuchando cintas de música y con una sonrisa siempre en sus labios. Era muy sociable, alegre y para quien su pandilla de amigos era el centro de su universo. El sábado 19 de abril de 1997 era una noche especial. Por primera vez, Eva había conseguido que sus padres la dejaran volver a casa a medianoche. Fue una de esas negociaciones entre padres e hijos que todos los padres hemos pasado por ellas. Su madre tenía dudas, pero Eva insistió en que ya tenía 16 años y que prometía estar a las 12 en casa. Al final, Olga cedió, sin saber que esa decisión la atormentaría de por vida. Hacia las 11:30 de la noche, tras la fiesta en la discoteca, el grupo de amigas comenzó a dispersarse. A las 12 menos cuarto, Eva se despidió de su amiga Vanessa, en una rotonda a unos 500 o 600 metros de su casa. Era el último tramo de un camino que había recorrido cientos de veces. Cuando el reloj marcó la medianoche y Eva no había vuelto, la preocupación de sus padres se convirtió en pánico. Salieron a buscarla, recorriendo el parque gritando su nombre. Llamaron a todos los hospitales. En su angustia, Manuel llegó a hacer algo que presagiaba la tragedia: buscar en las cunetas de las carreteras cercanas, con el terrible presentimiento de que podría haber sido atropellada. La respuesta de las autoridades fue la habitual de aquella época, una que hoy nos parece inconcebible. Seguramente será una cosa de críos, una fuga de adolescente, les dijeron. No se activó la búsqueda oficial y se perdió un tiempo que habría sido crucial para encontrar a Eva. A la mañana siguiente, la esperanza se rompió en pedazos. 2 vecinos de Ajalbir encontraron el cuerpo de una joven en la cuneta de una carretera a 6 kilómetros de Algete. Era Eva. Una lluvia intensa durante toda la noche había borrado todas las pruebas forenses que se hubiesen podido recopilar junto al cuerpo de la joven. Pero a pesar de todo ello, el cuerpo de Eva contaba una historia terrible. La autopsia reveló la brutalidad del ataque, una secuencia de violencia que los forenses pudieron reconstruir. La agresión comenzó dentro de un vehículo. Una primera puñalada, profunda y certera, fue en el costado izquierdo de Eva mientras estaba sentada al lado de su agresor. La prueba irrefutable fue una fibra roja que pertenecía a la tapicería de un coche y que encontraron dentro de la boca de Eva. Después, la agredió sexualmente y al terminar, Eva consiguió salir del coche e intentó huir desesperadamente. Su agresor la persiguió y le asestó otras 18 puñaladas, la mayoría superficiales y desordenadas, en la espalda y la cabeza. Los forenses las describieron como fruto de la rabia que sentía el agresor al verla escapar. Encontraron restos de semen en el cuerpo de Eva y en su ropa interior. Una muestra de ADN que desde ese momento se convirtió en la única pista sólida. La Guardia Civil bautizó la investigación como Operación Pandilla, un nombre que reflejaba su primera y más lógica hipótesis, que el culpable era un conocido o alguien del entorno cercano de Eva. Esta línea de investigación, aunque necesaria, tuvo un efecto secundario devastador en Algete. En un pueblo donde la seguridad era la norma, de repente todo el mundo empezó a recelar de todo el mundo. Los investigadores se aferraban a cualquier indicio. Se distribuyó un retrato robot, elaborado a partir de un testimonio poco preciso y que no llevó a ninguna parte.
Se investigó una misteriosa secuencia numérica encontrada en el diario de Eva, 343110, y que tampoco llevó a ninguna parte. Aunque ese código se convirtió en una obsesión para los detectives y al darse a conocer al público en general, fueron muchas personas, aficionadas a las investigaciones e incluso varios videntes, se prestaron a generar teorías de lo más variopintas, que consumieron un tiempo y unos recursos muy valiosos. En 1999, 2 años después del crimen, el alcalde de Algete, Jesús Herrera, impulsó una idea revolucionaria y sin precedentes en España, un análisis masivo y voluntario de ADN a todos los hombres del pueblo. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Más de 2000 personas se ofrecieron para dar su muestra en un acto de solidaridad. Sin embargo, la iniciativa chocó con la burocracia y la falta de recursos de la época. Las muestras llenas de potencial nunca se analizaron. El caso de Eva Blanco nunca fue un expediente más. Se convirtió en una herida abierta, una prioridad que los investigadores se pasaban de unos a otros con el paso de los años y con la promesa implícita de no dejar que Eva cayera en el olvido. El capitán Rubén Valero, que era apenas un adolescente cuando Eva fue asesinada, le entregó un día a uno de sus hombres un vaso de plástico. En él había escrito con rotulador permanente una orden y un juramento: no te olvides de lo de Eva. Ese vaso se convirtió en el símbolo de una obsesión por resolver el caso. Cuando Valero asumió el mando de la unidad, su superior le dio una única directriz: yo solo te pido una cosa, Rubén, descubre quién fue el asesino de Eva Blanco. Era un legado de perseverancia. Durante 18 años, la única testigo que no envejecía, que no olvidaba y que no mentía, esperaba en un congelador del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil. A finales de 2013, la ciencia forense había avanzado a un nivel impensable en los 90. Aquella muestra fue enviada al prestigioso Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela. Allí, los científicos aplicaron una técnica revolucionaria: el fenotipado forense de ADN. Ya no se trataba solo de comparar perfiles, ahora podían saber características genéticas de la muestra. El resultado fue el primer rayo de luz en 16 años de oscuridad. El análisis reveló, por primera vez, un perfil del asesino. Era un hombre de origen norteafricano, con una alta probabilidad de ser marroquí. La investigación, que durante más de una década se había centrado en el entorno cercano de Eva, dio un giro de 180 grados. La búsqueda tenía, por fin, una línea a seguir. Con una pista clara por primera vez, la meticulosa labor policial se reactivó, convirtiendo una probabilidad estadística en un nombre y un apellido. Con aquel perfil genético, volvieron al principio, al censo de Algete del año 1997. La búsqueda se centró en todos los hombres que vivían en la zona y que encajaban con ser de origen norteafricano. La lista contenía unos 300 nombres. Se inició entonces una nueva y más concreta ronda de tomas voluntarias de ADN centrada en ese colectivo de personas. Una de las muestras arrojó una coincidencia parcial. El ADN pertenecía a un hombre llamado Fuad Chel. No era una coincidencia total, pero compartía una parte tan importante del ADN con el del asesino que, científicamente, solo había una explicación posible. Eran hermanos. La pista llevó directamente a Ahmed Chel Gerja. En 1997, Ahmed Chel tenía 34 años. Vivía en una caravana en Cobeña, un pueblo cercano a Algete, y trabajaba en un vivero de la zona. Estaba casado, tenía 2 hijos, y su mujer española estaba embarazada del tercero. Una vida aparentemente normal. Pero los testimonios de quienes lo conocieron en aquella época pintaban un cuadro diferente. Lo describían como un hombre poco sociable, agresivo cuando bebía y un baboso con las mujeres. Algunas ex clientas del vivero lo recordaban como un pervertido, del tipo que te hace sentir mal cuando está cerca de ti. En 1999, solo 2 años después del crimen, Chel abandonó España. Se instaló en un pequeño pueblo francés, donde rehizo su vida. Se volvió a casar, tuvo más hijos y trabajó en la construcción, viviendo como un ciudadano anónimo durante 16 años. En una operación conjunta de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa, Ahmed Chel fue detenido a la salida de su trabajo. Tras 18 años, el agresor de Eva Blanco estaba bajo custodia. Extraditado a España, Chel nunca confesó. En su declaración ante la juez, ofreció una versión absurda.
Negó el asesinato y afirmó que 2 hombres desconocidos le habían obligado a subir a un coche y a eyacular sobre el cuerpo de una chica a punta de navaja. Una mentira tan inverosímil que solo servía para subrayar su culpabilidad. La familia de Eva se preparaba para el juicio, para poder mirar a los ojos al hombre que les arrebató a su hija. Pero esa oportunidad nunca llegó. Ahmed Chel ya había intentado suicidarse en la cárcel francesa tras su detención. A pesar de ello, en la prisión de Alcalá Meco, se le retiró el protocolo de prevención de suicidios. El 29 de enero de 2016, casi 4 meses después de su ingreso, los funcionarios encontraron a Ahmed Chel sin vida en su celda. Se había ahorcado con los cordones de sus propios zapatos. Con este acto final, no solo evitó ser juzgado, sino que se llevó a la tumba la verdad completa de lo que ocurrió aquella noche. El 15 de febrero de 2016, la causa penal se cerró oficialmente. La muerte del asesino no trajo un cierre simple, sino un complejo mosaico de emociones. La reacción de los padres de Eva mostró lo complicado que es el concepto de justicia. Olga se declaró muy enfadada. Sentía que le habían robado la posibilidad de un juicio, de un proceso que aliviaría su dolor y condenara públicamente al culpable. Manuel sintió que era la mejor justicia posible. Sus palabras, cargadas de una sabiduría forjada por el dolor, sirvieron como el único epitafio posible para el asesino. Él solito se ha juzgado y él solito se ha condenado, dijo. El caso marcó un antes y un después en la historia de la investigación criminal en España. Demostró que ninguna investigación está realmente cerrada, mientras quede una prueba biológica por analizar y que la perseverancia, aliada con la ciencia, puede vencer al paso del tiempo. El pueblo de Algete, que apoyó a la familia desde el primer momento, no ha olvidado a Eva. En abril de 2024, 27 años después de su muerte, el ayuntamiento inauguró un nuevo monumento en el parque que lleva su nombre, poniendo una placa con un texto elegido por sus padres que resume el objetivo final de su larga lucha. Tu pueblo te despidió, pero te recordaremos en vida. La historia que comenzó con la ruptura de la paz de un pequeño pueblo, termina con ese mismo pueblo consagrando la memoria y asegurando que aquella adolescente que se describía a sí misma como una chica con muchas ganas de vivir, nunca sea olvidada. ¿Puede la muerte de un culpable ser considerada una forma de justicia? ¿O es, por el contrario, la negación final de ella? Nos gustaría mucho leer tu reflexión en los comentarios. El caso de Eva Blanco nos enseña que detrás de cada titular hay una lucha humana por la memoria y la verdad. Si valoras este tipo de análisis respetuoso y profundo, considera suscribirte a nuestro canal. Cada semana intentamos dar voz a historias que nunca debieron ser silenciadas.